La herida del rechazo es la primera herida que podemos experimentar como seres humanos, incluso siendo unos bebés. Pero adicionalmente es la herida que con más profundidad podemos sentir por encima de la herida del abandono, la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. De esa herida y cómo sanarla, vamos a estar reflexionando hoy en este espacio que semana a semana tenemos para ti de amor, de expansión y sobre todo de trascendencia. Entonces, en nombre de la Iglesia de Cristo, San Antonio de los Altos, de mi persona, te damos la bienvenida y esperamos poderte agregar valor en este tema que es muy sensible, que tiene que ver mucho con nuestro más profundo ser, con nuestros más profundos dolores, heridas que quizás no hemos conversado con nadie. Y la invitación con esta serie de reflexiones es que lo primero que hagas es, bueno, como lo vimos en la reflexión pasada, es, permíteme la redundancia, no, permitirte ser vulnerable, aceptar, verte sin temor, lo que hay dentro de ti, sin barreras, sin juicios, como eres con tus luces y sombras, para luego identificando cuál herida tienes de estas 5 de las que vamos a estar reflexionando. Entonces, bueno, poderte hacer cargo, porque no puedes hacerte cargo de algo que no ves. Recuerden que nosotros tenemos un amigo enemigo, que es el ego. El ego, cuando hablamos de estos temas, se puede poner religioso, se puede poner filosófico, teórico, o le puede entrar la conducta dánica. O sea, los demás son los que tienen problemas, yo no tengo problema. La culpa, y si tengo algún problema, es culpa de otros, y yo no tengo nada que ver con ello. Entonces, para evitar que el ego te manipule, te ciegue, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, es importante que recuerdes la reflexión pasada donde hablamos de la importancia de la vulnerabilidad, que todos tenemos errores, todos tenemos heridas, todos tenemos un área en nuestra vida que sanar, a pesar de que ya estemos en Cristo. Somos una obra en proceso. El bautismo que corresponde a esta obra nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pedro. Entonces, el apóstol Pedro. Entonces, el deseo de Dios con el bautismo es que sí, nos salvemos, pero que comience un proceso de sanidad profunda para cada uno en las otras áreas, la emocional, la mental, y para ello tengo que darme cuenta que necesito sanar, porque si tú crees que no necesitas sanar, bueno, este mensaje lamentablemente no va a hacer nada por ti. Pero lo peor no es eso, lo peor es que el que tú lo digas no hace que sea real. El que tú digas que no necesitas sanar no quiere decir que sea real, no quiere decir que con mirar a otro lado ya haciéndote el loco con tu dolor y con tu necesidad, con la herida del rechazo de la que vamos a estar hablando hoy, no quiere decir que entonces no existe. Y si no hablas de ella y no trabajas en ella, te está limitando, te está dañando y te está enfermando en otras áreas de tu vida, no solamente la emocional y la mental, sino también la física, también la espiritual, porque limita tu vida espiritual, y de eso vamos a estar hablando también en este espacio. Entonces, bueno, ¿cómo identificar la herida? La herida se puede identificar cuando yo mismo no me acepto, cuando soy una persona, la máscara que se utiliza, el que tiene la herida de rechazo, es la máscara del huidizo o la máscara del retraído. No es que sea una persona tímida, sino que no quiero exponerme, no quiero que me rechacen y no me comprometo a una relación, o no me comprometo con nada, no termino lo que hago porque no quiero al terminar ser rechazado. Entonces prefiero, antes de que me rechacen, yo mismo rechazarme, yo mismo invalidarme, yo mismo decirle que no. Entonces yo no me valoro, no me acepto con mis virtudes y defectos, no me acepto como una obra en proceso, una obra de arte en proceso de parte de mi Dios. No quiero verme no solamente en mis sombras, sino tampoco quiero ver mis luces. No me valoro, porque quizás, bueno, papá me rechazó, papá de pronto con su ausencia, no darme tiempo de calidad, me hizo sentir desplazado, rechazado. Entonces yo lo identifiqué no como abandono, sino como rechazo. Mira, para papá es más importante, o para mamá es más importante el trabajo, más importante son los amigos, más importante es incluso la iglesia. Para papá es más importante, qué sé yo, la lectura, el estudio. Para papá y mamá es más importante otras cosas que yo. Entonces, bueno, me siento rechazado y desplazado por papá, o por esas cosas que papá elige o mamá elige por encima de mí. E incluso a veces, recuerden que no estamos aquí para juzgar a papá y a mamá, para señalarlo, porque bueno, todos somos humanos y todos cometemos errores. Recuerda la primera reflexión sobre este tema, sanando las heridas del alma.
puedes buscarlo, puedes recordar allí. O sea, estamos aquí es para ver, epa, sí, hubo una situación, hay una herida que necesito sanar, y bueno, vamos a sanarla, vamos a reconocerla para sanarla. Entonces, porque realmente los padres no nos quieren hacer daño, en general, la mayoría de ellos, muy raro, porque es antinatural, el papá y la mamá naturalmente, y en especial la mamá naturalmente, los dos, pero naturalmente quieren es amarte, quieren es cuidarte, quieren bendecirte. Lo que pasa es que no saben, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque realmente no hay un manual, como un recetario que te diga tanto de sal, tanto de pimienta, tanto de azúcar, tanto de esto, tanto de aquello, 100 gramos de esto, 200 de aquello, una cucharadita de lo otro. No lo hay. Hay una guía, hay guías, y la mejor de todas es la palabra de Dios para poderte enseñar cómo tener los mejores hijos y cómo ser los mejores padres posibles. Entonces, pero en el proceso nos vamos equivocando, vamos fallando. Entonces, a veces papá y mamá tienen también un hijo que demanda mucho, el otro es muy tranquilito, y el que demanda mucho, bueno, tienen que estar allí, o porque tiene una condición, o porque tiene una enfermedad, o porque sencillamente tiene un carácter o una personalidad muy demandante. Entonces el otro que es tranquilito los vamos dejando allí, no, ese se porta bien, ese se porta bien, ese se porta bien, y no le damos tanta atención porque el pequeño o el otro, que puede ser grande o pequeño, no importa, nos está demandando bastante. Entonces el otro no lo dice, pero se siente desplazado y rechazado porque toda la atención se la está llevando. Aunque la necesite, pues yo no estoy diciendo que no la necesita, pero la herida se crea igual. El otro que pronto por condición o por enfermedad la necesita. O por personalidad, bueno, a veces demanda mucho de nuestra atención. Entonces, cuidado, porque eso puede hacer que el otro hijo se sienta rechazado. Entonces, o tú te sentiste rechazado. Y si eso está en ti, por supuesto, es necesario que puedas darte cuenta para poderte hacer cargo. El deseo de Dios no es que tú te sientas rechazado. El deseo de Dios es que, bueno, si eso sucedió en tu vida y lamentablemente, bueno, no te sientes una persona plena, completa, capaz. Los padres que son sobreprotectores hacen sentir a sus hijos incapaces. Entonces, al hacerlos sentir incapaces, que no pueden, entonces los estás rechazando los dones, las cualidades y las potencialidades de ese muchacho. Entonces, eso, padres sobreprotectores, que lo hacen con todo el amor del mundo, pero también con mucho miedo, porque detrás de la sobreprotección hay miedo. Entonces, están haciendo sentir al hijo, o lo están marcando con la herida del rechazo, así como que tú no eres capaz, tú no puedes, tú no eres suficiente, déjame hacerlo yo, déjame protegerte, déjame cuidarte, porque si yo no lo hago, entonces no te va a ir bien, porque tú no eres capaz, no eres suficiente. Entonces, cuidado, padres sobreprotectores. Los hijos con esta herida, por supuesto, no solamente son huidizos, retraídos, sino también tienden a ser perfeccionistas, porque no se valoran. Yo la herida que tengo, de las heridas, tengo la herida del rechazo. Entonces, bueno, mis padres no eran perfectos, en especial mi papá rechazaba, bueno, no lo rechazaba conscientemente quizás, pero yo sentía que me rechazaba por él estar en la calle con mujeres, rumbas y todo eso, pero eso no fue consciente en mí, sino de adulto. Yo como niño no sabía lo que estaba pasando, pero me fui sintiendo rechazado, porque sentía que mi papá rechazaba el hogar por andar en otros hogares o con otras personas en vez de estar con nosotros. Se perdía los fines de semana, se perdía hasta un mes. Ojo, mi papá tiene muchas, o tuvo, porque ya murió, muchas cosas buenas que nos dejó, mucha educación, a pesar de los errores que pudo haber cometido. Pero entonces, claro, una de los síntomas de esta herida es que entonces yo mismo me rechazo y rechazo mi ser y trato de que mi hacer sea perfecto para reconocer, para buscar reconocimiento que yo mismo no me doy en mi ser, buscarlo con mi hacer. Entonces tiendo a ser perfeccionista por eso. Pero si yo me rechazo, por supuesto, ¿cómo esperar que otros me acepten? Eso es un error, ni que sea perfeccionista. Y voy a terminar rechazando a otros si no sano, ¿no? Y le doy gracias a Dios que a través de la información que nos da por medio de su palabra, de su amor, sobre todo, de su aceptación, me hizo sentir a mí, me ha hecho sentir sano de esta herida. Pero no puedo juzgar a mi papá, porque mi propio papá fue rechazado. Su mamá muere a los 9 años y su papá lo abandona y lo rechaza por otra familia. Entonces, claro, él sin saber, y estamos hablando de hace
40 años. O sea, sin saber, él hace lo mismo con nosotros porque no tenía la información, pero hoy en día tenemos demasiada información, la ciencia está avanzando tanto y tenemos estos espacios para compartir herramientas que te puedan ayudar para evitar que recicle los errores de tu ascendencia, de tus padres, con tus propios hijos, sin saberlo. Entonces, bueno, reconócelo y sobre todo reconócete, porque para empezar a sanar esta herida lo primero que tienes que hacer es reconocerte sin miedo, sin temor. Mira, ese soy yo, con estas luces y esta sombra. No para justificarte, por supuesto, pero sí para verte. ¿Por qué? Porque el mismo Dios te ha amado, aún siendo, mira el gran amor que nos ha mostrado el Padre, como dice allí en Romanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira el amor que nos ha dado Dios, lo dice la primera carta de Juan, que nos hace sus hijos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo a morir por nosotros en la cruz. Es decir, el amor de Dios estaba para nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, imperfectos, practicantes del pecado, sin haber sido limpios del mismo, al punto que Dios envió a su Hijo a la cruz a morir por mí y por ti. Ahí se manifestaba ya el amor de Dios, pero un amor al punto que envió a Jesucristo a morir por ti y por mí. Mira de lo grande del amor de Dios, pero era pecador, tenía luces, tenía sombras, pero más sombras que luces. Entonces, si Dios me amó a pesar de mis errores y fue capaz de, con mis errores y todo, permitir que Cristo muriera en la cruz por mí, ¿cómo yo no me voy a amar y no me voy a aceptar como Dios me ama y me acepta? Eso no quiere decir que tengo que estar de acuerdo con mis errores, que tengo que sobarlos y pecaremos para que la gracia abunde. No, pero lo que sí quiere decir es que si me acepto, puedo hacerme cargo, no voy a estarme negando, no, si esto no existe en mí, esto no está en mí, como dice Carl Jung, que siempre lo cito, lo que tú niegas te esclaviza, pero lo que aceptas, bueno, te puedes liberar. Entonces, si niego áreas en mi vida, bueno, como dice Proverbios, también lo cito con frecuencia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Entonces, el poder tú reconocerte, el poder verte como Dios te ve, con amor, con misericordia, con gracia, hoy mismo, porque hoy sigo necesitando tanto a Cristo como ayer, y hoy se renovó la gracia del Señor para mí, su misericordia se renovó en esta mañana para mí. Entonces, debo aceptarme, abrazarme como Dios me abraza. Él te acepta como eres, claro, Él quiere que tú crezcas y seas como Jesús, pero partimos del punto de que Él nos acepta como somos. Entonces, en la aceptación, el aprender a estar, valorándote, viéndote, no solamente tus sombras, sino también tus luces, reconociéndolas, hablando de ellas, agradeciéndolas. Haz oraciones diarias agradeciendo por todos los dones que Dios te ha dado y empieza a verlos, empieza a reconocerlos. Es el camino para sanar sobre este tema. Por supuesto, aceptando la gracia, el favor y el amor de Dios, que por sus heridas somos nosotros sanados, por las heridas de nuestro Maestro, pero también entonces tú empezando a aceptarte con ese valor, con ese amor y agradeciéndote. Puedes hacer oraciones diarias para agradecer en la mañana y en la noche por todos los dones, los carismas y el valor que tienes como ser humano, y agradecer también a Dios por esas sombras que tienes que te permiten, como dijo Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad, o como le dijo Dios a través de Pablo. Entonces, me hace depender más de Dios estas debilidades, me hace más propenso a buscar de Él, a orar más, porque bueno, tengo estas áreas de mi vida que me cuesta. Entonces, bueno, y ahí está. Entonces te expones a la luz de Dios como eres, con la meta, por supuesto, de ser como Jesús, con todo el amor del mundo. Pero esto también te tiene que ayudar y te tiene que servir para ser más empático con tantas personas a tu alrededor, que seguramente muchos de ellos podrán tener esta herida, para no ser tan duro con ellos, para no juzgarlos tanto, para andar más desde el amor y no tanto desde el juicio. Porque bueno, ¿cuántas personas no están sufriendo por la herida del rechazo sin tener la información? Por eso aprovecha este espacio y este video para compartirlo con tus contactos, porque ¿a cuánto nos podremos ayudar? Pero bueno, también recuerda suscribirte para ayudar a más personas. Pero no te quedes solamente tú con la información, seamos empáticos y compartamos esta herramienta con muchas más personas. Bendiciones, gracias por acompañarnos otra semana y recuerda que Dios nos ama mucho, Dios te ama mucho. Bendiciones.